viceministra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes le dé prioridad a la eliminación de presas, regule el transporte informal y además le solicitan que cambie personal de su viceministerio. Veamos y escuchemos la siguiente información. Los transportistas aseguran tener buenas referencias sobre la nueva viceministra Lisa Castillo, dada a conocer el día de ayer en Consejo de Gobierno. Sin embargo, aseguran que no están dispuestos a dar más tiempo para que los problemas viales en el gran área metropolitana sean resueltos. Gilbert Ureña, representante de los taxistas, dijo que Castillo debe rodearse de otro personal que no sea el mismo que actualmente trabaja en el viceministerio, y además pide que retome una propuesta consensuada hace 2 años sobre el reordenamiento del casco central en San José. Algo que nosotros le recomendamos a la joven Lisa, la nueva viceministra, es que el personal que estaba ahí debe de cambiarlo, debe de retomar al personal que conoce la materia del transporte, que venía funcionando en el MOC, y con nuevos funcionarios que la apoyen y que ella deposite la confianza en ellos, porque si no todo va a seguir igual. Por su parte, Silvia Bolaños, representante de los autobuseros, asegura que urge concretar el tema de sectorización vial, pago electrónico, entre otros planteamientos que ya son de conocimiento del gobierno. Que el viceministro se involucre de manera directa con los sectores regulados para buscar solución a los problemas que enfrenta el país, sobre todo en problemas de vialidad. Creemos que es importante retomar los procesos, que en realidad sería básicamente iniciar las negociaciones para desarrollar los proyectos de sectorización que están pendientes, el proceso de pago electrónico, que es fundamental. Bolaños dijo con respecto a los cuestionamientos que vinculan a Lisa Castillo con los autobuseros en el pasado, en concreto con una empresa sancionada por irregularidades, lo siguiente. Ella lo que ha brindado son algunas consultorías técnicas a algunas empresas. Creemos que en este sentido la experiencia que puede haber adquirido en materia de transportes es fundamental para darle vialidad a estos temas. Mientras tanto, en Consumidores de Costa Rica comentan que el gobierno sigue siendo contradictorio al nombrar personas que, según dijo el mismo ministro, no será a cargo directamente de los problemas de transporte. Nosotros no encontramos explicación a nombrar una persona de alto nivel que en buena teoría tiene experiencia en el tema, pero que no va a ser incluida en los procesos que se están discutiendo en la actualidad. Al final de cuentas, es parte de las contradicciones que vive una administración como la actual, en donde desgraciadamente los mensajes que se le dan a la población no necesariamente van en la misma línea. Finalmente, los transportistas insistirán en que se regule el transporte ilegal. Además, aseguran que si no atienden sus solicitudes, no descartan nuevos movimientos de paralización en los transportes. Bueno, y para hablar de esta temática está con nosotros ya acá en la mesa de RTN Revista, Lisa Castillo, nueva viceministra de Transportes, a quien agradecemos esté acá esta mañana. Y bueno, Lisa, primero, recién se da el anuncio de su nombramiento. Lo primero que empieza a circular en diferentes medios y demás es que usted ha sido asesora de transportistas, que ha llevado este tipo de papeles anteriormente. Ahora, la gente, y se ha hablado mucho del poder que tienen los transportistas después de que se dio la renuncia, o el despido más bien, del viceministro anterior, Sebastián Urbina. ¿Cómo asegurar ahora que Lisa Castillo viene a buscar y a respaldar los intereses del usuario y no el de los transportistas, que es pues parte de las dudas que tiene muchísima gente en los sectores? Claro, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Por supuesto que cuando uno entra a un proceso hay muchas dudas y espero poder abarcarlas y poder generar esa confianza. El mayor objetivo de mis consultorías a esas empresas de transporte era la promoción de las políticas de modernización del transporte. Con eso trabajé no solo con concesionarios como tal, sino con organizaciones civiles, con municipalidades, con grupos organizados y con colectivos para entender realmente cuál es la necesidad, no solamente de una línea privada, sino de una línea ciudadana. Eso me da unos resultados bellísimos, no solamente cualitativos, sino cuantitativos de la cantidad de propuestas que existen para validarse y ponerse en práctica. Son dos procesos, puede ser lo que se apostó en un momento de un proceso radical o lo que vendríamos a promover ahorita, que es un proceso progresivo para poder implementar lo que esta administración se comprometió, que es sectorización, pago electrónico y multimodalidad. Ahora, el ministro ha dicho, don Carlos Villalta, en diferentes ocasiones, que él va a estar haciéndose cargo del tema
de lo que es el diálogo con los transportistas, para hablar de este tema de sectorización. Entonces, ¿cuál es el papel que llega a cumplir Lisa Castillo en el ministerio, o en el viceministerio más bien, claro, si el ministro ha dicho que él va a estar haciéndose cargo de este tema? Sí, algo muy importante en esto es que las políticas públicas no se pueden personalizar, y era algo en lo que habíamos caído. Las políticas públicas son para el país, son para la ciudadanía, son para la operación eficiente del sistema. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, junto con el ente rector, que también es algo fundamental que entre en participación, como es la Junta Directiva del CTP, tenemos que trabajar en conjunto, estructurar la propuesta planteada para poder trabajar en equipo. El viceministerio entra como facilitador de toda la carpintería para poder coordinar y gestionar la logística para las conversaciones, para las discusiones y para invitar a la ciudadanía, que esto lo hago públicamente, es una invitación pública, todos los sectores, instituciones, municipalidades, organizaciones, ciudadanos, de demostrarle a este país que somos capaces, de tomar acuerdos. Entonces, si ya están las políticas listas y estipuladas, si hay voluntad política, si hay voluntad empresarial y si hay una necesidad inminente que tenemos todos, entonces considero que 2 años son suficientes para tomar acuerdos y poder… esa voluntad? Así es. Sobre todo porque, bueno, usted mencionaba al principio, Lisa, viceministra de Transportes, que no se pueden poner a hacer las políticas de golpe, sino que tienen que hacerse progresivamente. Correcto. Pero faltan nada más 2 años para que termine este gobierno. La gente está pidiendo estas soluciones al transporte público. Cuando usted habla progresivamente, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Tenemos que ser sumamente eficientes por el tiempo que tenemos. Muchas veces cuando se estructuran mesas de diálogo no tienen una estructura, una metodología para. Entonces tenemos que ser sumamente creativos, eficientes. Ya existe una propuesta que se está validando por parte de la Junta Directiva del CTP para también involucrarlo en este proceso como ente rector y estipular tiempos específicos para acuerdos. Tal vez tengamos recomendaciones, 15, 20 recomendaciones, pero hay compromisos y principios para por lo menos tener una serie de acuerdos para ir escalando hasta tener una propuesta consolidada para empezar proyectos pilotos de sectorización. Lisa, cuando usted habla de esa voluntad, y yo le cuestiono si existe, ¿cuáles son los puntos en que sí hay voluntad por parte de los transportistas específicamente y en qué existen todavía trabas que no ha podido lograrse concretar finalmente el tema de sectorización? Yo creo que la mayor debilidad que ha tenido este proceso es que las discusiones no han sido inclusivas. Y eso genera una desconfianza en el proceso. Esa misma desconfianza la entiendo hacia mi persona por venir de un gremio o venir de un trabajo con la empresa privada, pero desde ahí entendí qué era lo que estaba pasando desde el seno de una empresa de transporte. Yo empecé aprendiendo a manejar autobús, implementando una academia de conductores de autobús para entender qué era lo que estaba pasando entre la dinámica real entre un conductor y un usuario, entre un conductor y su sistema. Entonces, logrando desde una perspectiva de arquitecta, porque los arquitectos, el gremio de arquitectos, no solamente construimos, sino consolidamos, sino proyectamos, conceptualizamos proyectos, y desde una perspectiva ciudadana personal, porque esto es un tema también de pasión personal, creo que sí existen y lo he visto. He participado en N cantidad de convenciones, de foros, de actividades donde hay no solamente concesionarios, porque cuando hablamos de empresa privada no solamente son concesionarios, o sea, tenemos una línea institucional y multisectorial que tiene que entrar en el proceso. Por ejemplo, municipalidades, la movilidad y las líneas de conexión de movilidad integran territorios. Entonces también cómo ponemos de acuerdo varias municipalidades para trabajar en conjunto. Eso ya existe y públicamente las mismas nuevas alcaldías han dicho estamos dispuestos a empezar. Entonces abramos esas mesas de diálogo, estructuremos esas mesas de diálogo para tomar acuerdos en el menor tiempo posible para poder empezar a implementar pilotos. Usted habla de que ha tenido también, Lisa, un poco más la experiencia en arquitectura, digamos. Correcto. Propiamente. ¿Cuál podría ser el aporte de Lisa Castillo en cuanto a lo que va a ser la sectorización? No sé, ¿cuál es ese aporte que podría enriquecer la participación de Lisa Castillo en un tema que ha llevado pues ya tiempo, claro, de poder aprobarse? Sí, la sectorización lamentablemente no ha sido contundente en su disposición, pero sí se han venido haciendo esfuerzos. Lo que pasa es que muy sutiles y muy aislados. Entonces, ¿cuál es el gran reto? Integrar.
integrar no solo lo que ya se ha venido haciendo, sino a los diferentes actores que hoy no han sido participados. Entonces, ¿de dónde viene la importancia de la arquitectura acá? De que no solamente es una línea, es un bus, es un tiempo, es una frecuencia, es una ciudad, es un territorio, es un barrio. Muchas personas cuando tienen una parada de autobús al frente lo ven positivo o negativo. Bueno, ¿cómo integramos a nivel de ciudad que esos nodos de integración sean un factor de seguridad y de confort, no solo para las personas que estén en las paradas de autobús, sino en los mismos barrios? Entonces, como si le inyectamos en infraestructura, en paradas, por ejemplo, tenemos factores como, reitero, de seguridad y de confort. Si no podemos de forma radical mejorar inmediatamente los tiempos de viaje, entonces demos esas calidades, esas capacidades espaciales para que la circunstancia vaya mejorando poquito a poco. No sé, me viene también a la mente el tema del objetivo de iniciar, que usted hablaba también con nuestro compañero Fernando Brenes hace unos días, el tema de sectorización a través de San Pedro y ya no por desamparados. ¿Por qué por San Pedro? Se ha mostrado más voluntad en ese sentido por parte de las empresas relacionadas a este tema y no sé, finalmente daría el impulso final, valga la redundancia, para ya poder concretar este tema de sectorización. Sí, realmente, reitero, no es un tema exclusivo de uno y otro, es una invitación abierta a todos los sectores. Hay estudios técnicos que formularon, no solo el de 1999, donde estipula hasta un capítulo de cómo implementarlo y da esas dos alternativas, o de forma radical o de forma progresiva. Las dos son válidas. El problema del proceso radical es que conlleva impactos socioculturales muy altos y los tuvimos. O sea, en este momento volvemos a empezar en un proceso de negociación. Entonces, cambiemos la estrategia, invitemos a sectores que tienen estudios técnicos validados en el 2014, donde tienen estructuradas sus líneas principales. Entonces, si ustedes quieren entrar sectores, vengan, discutamos, integremos metropolitanamente a través de redes primarias de troncales. ¿Qué dicen esos estudios más o menos? Para Esos poner estudios, en contexto a las personas. Es importante entender que la sectorización tiene tres componentes. Sectorizar, eso quiere decir que vamos a agrupar las rutas que hoy en día están operadas por diferentes concesionarios en unidades operativas únicas. Entonces, por eso existe el sector Desamparados, el sector este, el sector Tibá-Santo Domingo, el sector Guadalupe-Moravia. La segunda parte es troncalizar. ¿Qué quiere decir troncalizar? Jerarquizar las rutas. Ya no todas las rutas van a tener la misma calidad y van a llegar al centro de San José, sino que van a estar estipuladas rutas primarias, que son las que van al centro de San José, y rutas secundarias y terciarias o alimentadoras, que son las que van por los pueblos conectando en nodos de integración, estaciones de transbordo, con esas líneas primarias. Entonces hay muchos componentes que necesitan ser también entendidos y estudiados desde ahí, para posteriormente, con un mecanismo de integración que es el pago electrónico, podamos integrar servicios, no solo con los buses, sino con nuevas modalidades de transporte colectivo, como es el tren, como es movilidad no motorizada, y otras facultades de movilidad que tenemos que empezar a implementar. Voy a insistir en este tema del tiempo y perdone que lo haga porque sé que la comprometo a hablar de plazos y es muy difícil. Usted dice que el proceso ha tenido que reiniciar de cierta forma, sentar otra vez a los sectores y demás. ¿Cuándo podremos empezar a ver resultados de estas mesas, de estas negociaciones, dado que ya hemos sufrido un atraso producto de la situación que se dio antes de su llegada al viceministerio? Yo creo que un atraso no. Todo proceso de modernización conlleva de mucho trabajo. Por supuesto que hay muchos factores que hacen una resistencia al cambio. Entonces no es que volvemos de cero, o sea, arrancamos con más fuerza. Es como no podemos tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces tenemos que ser muy eficientes. Ya tenemos una propuesta planteada, la estamos validando por medio del CTP para empezar con tiempos específicos a construir esas recomendaciones, validarlas y aplicar los pilotos. El tema del pago electrónico, ¿en qué ha avanzado? En algún momento fue una traba bastante importante por parte del sector autobusero. La vez pasada Silvia Bolaños me decía que ellos ya estaban pues dispuestos a lograr llevar o que fuera viable el tema del pago electrónico. ¿Cuál es la realidad de este sistema que se quiere implementar y que no se ha podido? Sí, la importancia de los pilotos es que nos permite poder ir midiendo no solamente cualitativa, sino cuantitativamente la efectividad de uno o dos sistemas.
El pago electrónico se han hecho muchos avances, el Banco Central y la ARECEP han estipulado un convenio de cooperación y han trabajado 2 años en conjunto. Entonces aprovechemos lo que ya tenemos para poder implementarlo y a través de esa implementación empezar a diagnosticar cómo podemos mejorar. A veces queremos tener un sistema perfecto, inmediato y robusto, pero también eso va a depender muchísimo de la cultura ciudadana. Tenemos que entender que esto, lejos de ser un esquema solamente operativo, es un esquema cultural. Estamos cambiando nuestro paradigma de movilidad desde una visión carrocentrista que tiene más de 30 años de estar a una visión más colectiva, más democrática del espacio público. Antes de ir nada más a los comentarios, preguntarle si existirían cambios en el plan de sectorización que existe hoy en el tema de desamparados si se logra trasladar a San Pedro. Claro, es que realmente no es que exista una diferente de otra, hay un estudio de reordenamiento y reorganización operativa del transporte público estipulado en 1999. Este estudio se proyecta hasta el 2050 de qué pasaría si no hacemos nada. Entonces, en base a ese estudio, que es de donde sale el decreto 28337, que es el que consolida las políticas públicas para la reorganización del transporte público, se hacen en el 2014 estudios desde los sectores de cómo reorganizar específicamente cada sector. Entonces, no es que una propuesta cambie a la otra, es que las propuestas técnicas de cuáles deberían ser las troncales y cuáles deberían ser las secundarias y líneas de alimentación están. Entonces, aquí la estrategia es, bueno, ¿con cuál vamos a empezar? Empezamos con 1, empezamos con 2, empezamos con 3. Entonces, es sumamente importante esta invitación a todos los actores para que vengan a las mesas, para que participen y poder consolidar, comprometiéndose a generar acuerdos para poder llevar esto a cabo en el corto plazo. Tenemos comentarios en redes sociales, vamos a leerlos en este momento. Dice Nicole, no respondió a la pregunta de qué va a hacer ella en el MOP. La carpintería no nos dice nada, dice Nicole. Y Varo dice, la ventaja de subir al barco en este momento no afecta porque el barco no ha partido, pero a que se compromete dejar en firme. Doña Lisa, ¿quiere hacer referencia a alguno de esos comentarios? Sí, la palabra carpintería es que hay un trabajo de organización, de logística, de acercamiento, de lobby que hay que hacer con los actores. Se deben de estructurar, si se van a hacer mesas de diálogo, comisiones, se debe estructurar de forma consciente cuáles van a ser los patrones y los principios que se van a dar. ¿Por qué? Porque si abrimos solamente unas mesas de diálogo para un quéjese aquí, nos vamos a quedar quejándonos aquí. Entonces hay una estructura, hay una metodología planteada que se debe especificar. Es interesantísimo también la cantidad de mensajes de apoyo que he recibido de esta emergente ola de profesionales, jóvenes, adultos, instituciones, diciéndonos vamos para adelante, Lisa, apoyamos el proceso y conocemos su gestión. Entonces creo que ese es mi papel en este momento, facilitar y a los armar. autobuseros si tienen que hacerlo. Yo creo que enfrentar, si empezamos utilizando yo creo que el poder de las palabras es muy importante. Realmente aquí no es enfrentar, aquí es poder conciliar. Cada quien tiene su interés y muchos hablan de conflicto de intereses. Conflicto de intereses tiene 2 componentes. El interés lo tenemos todos. Lo tengo yo como ciudadana, que tengo que estar pegada en colapsos viales todos los días, a como creo que lo tienen la mayoría de ciudadanos que entran y salen y se movilizan dentro de San José. El problema es el conflicto. Entonces, ¿dónde está el conflicto? Resolvamos el conflicto y no de forma romántica, sino de forma integral. ¿Cómo hacemos? Porque al final eso es un ganar-ganar para todos, no son solo 2 componentes, no son concesionarios, son usuarios, es una ciudad, es un territorio, son familias, son barrios, es calidad de vida, es cambio climático, es seguridad, es confianza ciudadana. Entonces son muchos componentes que deben entrar, que creo que van a tocar la conciencia a los que van a negociar para entender que es el momento de llegar a acuerdos. Perfecto, Lisa Castillo, muchísimas gracias, nueva viceministra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que bueno, viene entonces a comentarnos pues una primera vez, ya evidentemente la tendremos más adelante cuando podamos detallar todavía más el tema de sectorización, pero le agradecemos haber estado con nosotros acá en RTN Revista, son las 6:59 de la mañana, vamos a ir a una pausa y regresamos con más acá.